De líderes para líderes en SST, un podcast de Visión Cero, Azonat HSE, ISA y HSEC Innovation. Hola a todos de nuevo, bienvenidos a este nuevo episodio de video podcast de Azonat y Visión Cero, un podcast que tiene el propósito de promover la cultura, el liderazgo, la innovación y los futuros en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial, Pablo Reyes, director ejecutivo de Memética de Chile, un experto en diseño y estudios de futuro, reconocido por todo el ámbito global en esta materia, y tenemos la oportunidad de tenerlo en este espacio. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar acá compartiendo contigo. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, hemos planteado aquí un tema muy interesante para discutir, en el que Pablo nos puede dar unos elementos muy valiosos, y es foresight cultural para anticipar precisamente los futuros desde las transformaciones culturales emergentes. Y para ello, Pablo, quiero hacerte esta primera pregunta: ¿por qué comprender la cultura se vuelve fundamental para anticipar esos futuros emergentes? La cultura es la forma en que hacemos las cosas, básicamente. Es el modo en que logramos resolver aquello que nos está tocando vivir. Entonces, en la medida que nuestro modo de resolver funciona, lo empezamos a esparcir y lo empezamos a enseñar. Y decimos, así hacemos las cosas nosotros. Comprender esa dinámica evolutiva, porque en la medida que somos efectivos vamos generando cambios en el mundo. Y al generar cambios en el mundo, esa forma de abordar empieza a quedar obsoleta. Entonces, lo que nos está permitiendo, digamos, mirar la cultura es ver cuáles son los emergentes culturales que están apareciendo, qué nuevas formas de valoración, en este caso de la seguridad, por ejemplo, tienen que ver con los cambios que están sucediendo en el mundo. ¿Cómo vamos a lidiar con ese mundo que ya no se puede hacer con las formas tradicionales de abordaje? Muy bien, Pablo. ¿Y qué limitaciones tienen esos enfoques tradicionales de cultura organizacional frente a contextos de transformación acelerada? Los enfoques tradicionales de cultura en las organizaciones lo que hacen es diagnosticar primero, ver cuál es la cultura actual y generar una imagen de cultura deseada. Y después de eso, construir un roadmap, un camino que me permita llegar a esa cultura deseada. Pero esa cultura deseada es algo que se está conversando en el presente. Por lo tanto, es más bien una situación mental, más que un lugar al que efectivamente tenemos que llegar. Lo que empieza a suceder es que una vez que avanzamos hacia esa cultura deseada, nos empezamos a encontrar con nueva información, con otros valores, y la verdad que nos damos cuenta que no necesariamente era ese el lugar al que teníamos que ir. Entonces, ahí nosotros lo que hacemos es un cambio en la pregunta central, que no es a qué cultura tenemos que llegar, cuál es la cultura que estamos deseando, sino que fundamentalmente, dado que es distinta a la que está sucediendo actualmente, dado que nuestro deseo es distinto a lo presente, ¿qué estamos necesitando hoy día? Lo que nos pone en una pregunta que da mucho más valor a la acción del momento en relación a ese futuro que se va construyendo de forma emergente. Muy bien. ¿Y qué es el foresight cultural y qué nuevas capacidades aporta para leer precisamente esos futuros en transición, Pablo? El foresight cultural es una disciplina que es parte de los estudios de futuro, es una disciplina incipiente dentro de los estudios de futuro, que mira precisamente el proceso evolutivo cultural, cómo se suceden los descalces entre los aprendizajes y aquello que nos está tocando resolver. Lo que va a mostrar fundamentalmente es cuando nuestra forma de abordaje de la organización, del país, del sistema que estemos mirando, está siendo abordada con paradigmas que ya están obsoletos, que ya no dan para resolver el nuevo emergente que está apareciendo en los contextos de complejidad que habitamos. Las nuevas capacidades que necesitan tienen que ver con poder aprender a leer esos descalces, con poder aprender a ver esos calces también, digamos, no siempre está descalzado. Porque muchas veces esos descalces culturales nos pueden llevar a retrocesos, pensar que lo que necesitamos es algo que ya conocemos, en vez de avanzar hacia lo desconocido. Muy bien, y no quiero que te vayas sin responderme a esta pregunta. Si alguien del común quiere, o no experto, quiere aprender de estas metodologías de foresight cultural y de estudios de futuro, ¿qué recomendación les darías? Nosotros venimos trabajando hay toda una línea que tiene que ver con evolución cultural, que es una rama particular de los estudios culturales donde se aplica teoría evolutiva a la organización y a los procesos culturales. Ahí
Hay una tesis, hay una doctora en economía, Elinor Ostrom, que planteó la solución de la prosocialidad, digamos, y que precisamente tiene que ver con cómo comunidades abordan el bien común desde una perspectiva que tiene ciertos principios. Hay una línea para observar porque tiene muchísimo que ver con la forma evolutiva de los grupos para abordar sus problemáticas. Y también pueden aprender con nosotros, digamos, en los programas que tenemos. Bueno, muchas gracias, Pablo, por este espacio, por tu sabiduría y experiencia en estos temas. Es un honor tenerte aquí en ASONAP, en este Congreso de Innovación y de Futuros, y que tú también seas de los pioneros en Colombia en poner esta conversación en el país en un tema tan fundamental como los estudios y diseños de futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, César, por la invitación. De líderes para líderes en SST, un podcast de Visión Cero, ASONAT HSE, ISA y HSEC Innovation.